Démosles la bienvenida entonces a nuestro moderador, Julio Sen, de Sen Ferrero Asociados, y al consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil. Pues buenos días a todos, un placer estar aquí después de casi 2 años sin tener que participar en este evento como consecuencia de la pandemia. Sí se ha participado a nivel online, pero evidentemente no es lo mismo estar aquí en un estadio, en instalaciones maravillosas, al aire libre y con el volumen de personas que estáis aquí. Con lo cual, ante todo, gracias por estar aquí, gracias a World Football Summit y sobre todo, gracias Miguel Ángel por invitarnos a tu casa. La verdad es que el salón de casa es excepcional. Bienvenidos. Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a intentar estar aproximadamente unos 35 minutos hablando con el consejero delegado y máximo accionista del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, porque creo que este año es un año especial para todos, ¿no? Rogaría un poquito de silencio por ahí atrás, por favor. A ver si podemos aprovechar que tenemos al consejero Atlético de Madrid aquí, que esto no se tiene todos los días, y más en estos momentos que es complicado tener a gente y poder acceder a una entrevista de este tipo. Miguel Ángel, sobre todo, antes de nada, gracias por recibirnos en vuestra casa. Es un estadio excepcional, hay que reconocerlo que cada día que pasa este estadio marca una tendencia importante en Europa. Es un estadio 5 estrellas y la verdad es que es una maravilla. Temporada 2020-2021, con todas las restricciones y con todos los problemas, y campeones de Liga. Sí, buenos días a todos y bienvenidos a vuestra casa, a Luanda. En realidad, si empiezas a mirar para atrás, te das cuenta de la cantidad de vivencias, la cantidad de experiencias vividas desde que tuvimos el confinamiento hasta que se reanudó el fútbol y sin solución de continuidad empalmamos una temporada con la otra. Recuerdo perfectamente, teníamos que remontar en 8 partidos 2 puestos para volver a clasificarnos para UEFA. Tuvimos que jugar la final a 8 en Lisboa de la UEFA Champions League, no tuvimos tiempo para preparar la temporada que acaba de concluir. Hicimos una pretemporada muy atípica, empezamos con muchas dudas, hubo un mercado prácticamente imposible y a partir de ahí, el mes de octubre que empezamos, pues fueron 8 meses muy intensos y muy difíciles, donde de alguna manera buscabas trabajar en 3 líneas: por una parte el ámbito económico, por otro lado la parte patrimonial, porque durante esta temporada conseguimos que se aprobara la modificación puntual del planeamiento de todo el entorno del estadio, que permitirá desarrollar, pues yo creo que una de las ciudades deportivas, de ocio, de entretenimiento más importantes de Europa a corto plazo. Teníamos que salvar el problema económico derivado de las consecuencias de la pandemia. Teníamos una previsión que se ha cumplido de un déficit de unos 86 millones de euros y teníamos que recuperar, por un lado, fondos propios, pero sobre todo tesorería, para no tener problemas de poder atender todos los compromisos. Y ahí tuvimos que empezar a diseñar desde ya el mes de octubre una operación de ampliación de capital que se llegó a suscribir al final de junio y que de alguna manera, pues por una parte salvó fondos propios y por otro lado hizo de alguna manera recuperar el déficit de tesorería que teníamos y recuperó la estabilidad del club. Y luego en lo que realmente ve el aficionado, que es el ámbito, la parte deportiva, pues ha sido un año especialmente difícil. Los jugadores en invierno no se podían duchar, después de los entrenamientos iban sudados a sus casas, no podía haber comidas de convivencia, no podía haber reuniones entre nosotros. El estadio sin público no es un estadio de fútbol, es algo completamente atípico a nivel de motivación para los futbolistas, a nivel de exigencia para el esfuerzo. Y lo cierto es que nos plantamos en la primera vuelta con 50 puntos. No teníamos previsto ganar la Liga cuando la empezamos, pero después de meterte con 50 puntos al final de la primera vuelta, ya el objetivo era ganarla. Y empezamos a sufrir un poco las consecuencias de la pandemia también, más allá de las incertidumbres. Primero 8 jugadores cayeron al mismo tiempo dando positivo por la COVID, después sanción de Kieran, que para nosotros es un jugador muy importante, de Trippier, por una actuación que hubo previa cuando jugaba en la IPL. Y tercero, una lesión de un jugador muy importante para nosotros como Joao Félix, que de alguna manera condicionó el juego. Estos 3 escenarios hicieron que febrero o marzo fueran 2 meses de grandes dudas, y el otro día, viendo el documental que hemos hecho a través de la productora de contenidos que hemos creado en el Atlético de Madrid, se llama Leti Studios, hicimos un documental, la verdad que
precioso, el otro día lo estuve viendo y de alguna manera recuperas un montón de imágenes de cada partido durante la temporada pasada. Dar las gracias a Telefónica por la coproducción, a Amazon por la distribución, y yo creo que está siendo un éxito, y viendo el vídeo te das cuenta al final de cuáles son los pequeños detalles que nos han permitido ganar la Liga. Recuerdo, por ejemplo, el penalti en Elche. Recuerdo el error de un jugador del Valladolid en la entrega que le da la posibilidad a Luis de hacer una carrera que no se terminaba nunca y marcar el 1-2 en Valladolid, que nos dio la Liga. En definitiva, son pequeños detalles que te dicen que para competir con un rival tan grande como el Real Madrid tienes que no relajarte ni un minuto. De hecho, después de sumar 50 puntos en la primera vuelta, tuvimos que llegar a los últimos 4 minutos del último partido para ganar la Liga. Sí, es verdad, es que al final en los últimos 4 minutos se decidió la Liga de forma definitiva, ¿no? El Atleti marca, al Madrid creo que le empata en el último momento también. No, ganó al final. Al final gana y la verdad es que fue tremendo, ¿no? Pero al final yo creo que vosotros habéis demostrado que hay 3 valores principales en el Atlético de Madrid, que son el trabajo, la pasión y sobre todo la humildad. La humildad, donde que con esos 3 valores habéis conseguido crear un estadio como esto, un club como el que tenéis, un club que maneja más de 400 millones de euros de ingresos anuales, y la verdad es que esto hace muchos años que no lo veíamos, ¿no? Yo os doy la enhorabuena por ello, creo que es un orgullo estar aquí contigo y sobre todo porque sabes que tenemos relación hace muchos años y yo estoy orgulloso de ver cómo habéis evolucionado, de corazón. Muchísimas gracias. No quiero olvidarme, y ayer le decía a una gran amiga que iba a hacer un guiño a quien tenía que hacérselo, que el día 23 de diciembre hace 10 años que Diego Pablo Simeone es entrenador del Atlético de Madrid. Y en esos 10 años habéis conseguido un binomio entre tú y él principalmente, o entre la parte de gestión del club y la parte deportiva, que es difícil de alcanzar, porque yo no recuerdo, exceptuando a Sir Alex Ferguson en el Manchester United, no recuerdo que haya un binomio que permita tener un club con un entrenador durante más de 10 años, con los resultados que habéis tenido además. Sí, posiblemente seamos las 2 personas, uno en la gestión y otro en la parcela deportiva, que más se ve. Pero lo cierto que tanto Diego tiene un equipo muy bueno de trabajo a su alrededor como yo. Tengo la suerte además de tener tanto a Enrique, el presidente que acaba de darnos la bienvenida, como el resto de accionistas, el grupo de directores, que evidentemente todos ellos a mí me hacen mucho mejor como gestor. Igual que a Diego le hace mejor como entrenador pues el equipo de trabajo que tiene, los jugadores que tiene, pero es cierto que los dos llevamos pues 10 años juntos trabajando. No hemos dejado de comer ningún mes, nunca, juntos para analizar un poco la plantilla, explicarle yo cómo está el club, explicarme él cómo está el vestuario, y de alguna manera el nivel de exigencia que ha ido marcando Diego con sus resultados pues ha permitido, a mí me ha obligado también a poner el club al mismo nivel que el equipo, obligándome a hacer una inversión como esta, como el estadio, en más de 360 millones de euros, obligando a desarrollar nuevas tecnologías para poder crear nuevos contenidos, para llegar de manera diferente a nuestros aficionados, con la única idea de crecer. El mundo se ha globalizado, el Atlético no podía quedarse al margen, y el crecimiento del club como marca y el crecimiento del club a nivel de aficionados está muy relacionado con los resultados deportivos. Yo creo que, lo he dicho muchas veces, la llegada de Diego fue una bendición para los dos hemos crecido juntos mucho más de lo que podíamos esperar, y ojalá, Dios quiera, que podamos seguir haciéndolo. Pues hay que reconocer que ese equilibrio es difícil de lograr, y con lo cual una vez más os doy la enhorabuena. Pero vamos a dejar de las enhorabuenas, y ahora que te tengo aquí vamos a aprovechar a tratar 2-3 temas que creo que son importantes. El mercado está deseando conocer la opinión de uno de los grandes gestores. No es fácil tener a uno de los grandes gestores del fútbol europeo aquí para hablar de 3 temas que para mí son importantes, y creo que no hay mejor persona que tú para poder hacerlo. Como son, primero, calendario internacional. Nueva propuesta de la FIFA de un calendario internacional un poco diferenciado, y sobre todo cómo colisiona o no colisiona esta situación con los intereses de los propios clubes. Colisiona al 100%. Yo creo que hay un dato objetivo que es la condición física de un futbolista. Yo creo que someter a un jugador durante una temporada a más de 55 o 60 máximo partidos me parece una auténtica barbaridad. Nosotros estamos viviendo un momento de disputa por competencias entre instituciones, entre organismos, FIFA, UEFA. Por otro lado, la Federación con la Liga, que lo único que está haciendo es, de alguna manera, hacer un daño grande y posiblemente irreversible a los que estamos en medio viviendo esta disputa. No tiene mucho sentido
el crear nuevas competiciones para generar más partidos, para generar más dinero, para tener más poder, que ese es el objetivo final de cada vez que se intenta diseñar o cambiar los formatos de competiciones para que haya más partidos. Cuando los clubes vivimos al límite, invertimos en adquisición de derechos de jugadores, invertimos y pagamos los salarios de los jugadores, asumimos grandes riesgos. ¿Para qué? Para que al final, de alguna manera, nunca puedas disponer de uno de tus principales activos, que son los jugadores. Ahora, por ejemplo, están llegando esta semana las convocatorias de selección para la fecha FIFA de octubre, se van más de 15 jugadores. ¿Cómo vendrán? No lo sé, seguro que cansados, espero que no lesionados. Entonces, condiciona demasiado todo. Y luego, este enfrentamiento permanente entre las instituciones, lo único que hace a los que estamos en medio es sufrir. Es como si lo trasladas a un ámbito familiar, un padre y una madre discutiendo todo el día, el hijo está en medio y al final esa situación solamente puede conllevar o terminar en un escenario que es la emancipación, el que diga, pues mira, si no puedo vivir porque me estáis obligando a elegir entre papá y mamá, me voy de casa. Y eso es una situación que si no es remediada por las propias organizaciones, por las propias instituciones que regulan las competiciones de fútbol, terminará pasando. No será el formato de Superliga, pero habrá algún cambio con total seguridad, porque es inviable el querer condicionar el día a día de los clubes. Yo sí sería partidario de decir, mira, 4, 5, incluso 6 semanas, los jugadores son vuestros. Hacer una competición de 9 meses y medio para poder competir en las ligas domésticas y a nivel europeo, y por otro lado dejar 1 mes y medio para las asociaciones y luego obligado 1 mes de descanso. El jugador necesita descansar, si no es imposible que rinda, y es la única manera que yo entiendo de poder repartir. Y luego había también que poner en duda, someter a debate quién paga los salarios de los jugadores durante el tiempo que están con sus selecciones, porque todos los clubes sufrimos para llegar al equilibrio en la cuenta de pérdidas y ganancias al final de cada temporada, y lo que estamos percibiendo es de que cada día hay organismos que quieren organizar más partidos para de alguna manera generar más recursos. En algunos casos será para ayudar, en otros casos será para tener más poder por las políticas electorales que hay, pero lo cierto que se está haciendo un daño irreversible y que de seguir así con seguridad va a terminar mal. Estamos hablando de algo bastante serio, que da lugar a la crispación que existe actualmente. Es la consecuencia del enfrentamiento o de la competencia entre los propios organismos internacionales que rigen el fútbol a nivel europeo, en este caso cuando estamos hablando de la Liga Española, o a nivel mundial, como es la FIFA, y que a pesar de todo ello, dice, bueno, ¿se pondrán de acuerdo? Pues no. Ha habido algo más. Y entro en el siguiente stage. Creo que es importante, que a la gente le gustará escuchar algo sobre la Superliga Europea, ¿no? Pero sobre todo, si me permites, hay una realidad, y es que los clubes tenemos una dependencia económica de aquellos que organizan nuestras competiciones. En el caso del Atlético de Madrid, pues más del 50% de nuestros ingresos dependen de la gestión comercial de nuestros derechos que hace la Liga y de la gestión comercial de nuestros derechos que hace UEFA, todo lo que son ingresos de UEFA. Conclusión, no puede ser que nos propongan, que nos pidan que estemos en contra de quien nos da de comer, porque nos gestiona nuestros derechos. Las disputas entre la Liga y la Federación, y yo creo que es razonable todo, pero hay que poner un límite, y el límite tiene que ser no más de 55 partidos a los jugadores y acotar plazos, periodos donde dispongan de nuestros activos, de nuestros jugadores, pero no interrumpir permanentemente la competición, porque la descafeína la desgracias. Al fin y al cabo, todo tiene un límite, todo es economía, pero también hay que definir exactamente que el activo y el producto hay que defenderlo. Ahora, ¿cuál es el formato del producto? Hablamos y vamos al tema de la Superliga. La Superliga, de forma muy resumida, es un movimiento por parte de ciertos clubes europeos de intentar conseguir o mejorar la competición europea, definiendo una serie de modificaciones en la estructura de la misma, con también un cambio de contenido muy significativo a nivel económico, que genera un movimiento de ciertos clubes para desarrollar esa competición, pero que posteriormente, a pesar de los intentos de acuerdos entre la ECA y la UEFA, que no se pudo producir ese acuerdo, ha provocado
la aparición de ese movimiento y la desaparición temporal o definitiva, no lo sabemos todavía, de ese movimiento, donde incluso el Atlético de Madrid, los clubes que estaban metidos en ese movimiento. Yo tengo claro, al final, lo que ocurrió es la consecuencia de lo que te estoy comentando. Por una parte, tú analizas un poco el fútbol no deja de ser un reflejo de la sociedad. En la sociedad hay crispación, la clase política nos invita a enfrentarnos. Por un lado los populismos, por otro lado los nacionalismos, por otro lado las tiranías de las minorías. Todo esto al final está generando un ambiente difícil y un ambiente de enfrentamiento, un ambiente de crispación. Por otro lado, te das cuenta de que todo el mundo quiere cambiar todo, aunque esté bien. El tema es cambiarlo. Parece como que hay un inconformismo excesivo y si ese cambio conlleva que todo explote, da igual, pero hay que cambiar. Y a todo esto le añades el tema que estamos comentando antes de los organismos que regulan el fútbol, la guerra por las competencias, el querer hacer más partidos para generar más recursos, para tener más poder. Al final, todo ese caldo de cultivo en un periodo generacional de cambio, porque es evidente que desde que llegó Internet todo se globalizó, la globalización ha conllevado que esta nueva generación demande a través de las nuevas tecnologías nuevas maneras de generar contenidos, nuevas maneras de vivir experiencias, nuevas maneras, de alguna manera, de vivir su vida y de vivir nuestro sector, el fútbol. Entonces, al final, esto nos obliga a nosotros a adaptar instalaciones, a mejorar los desarrollos tecnológicos, a conseguir que los aficionados puedan vivir experiencias distintas para engancharlos, porque hay gente por periodos de tiempo de entre los 12 y los 18 o 20 años que se desenganchan, que les cuesta ver 90 minutos en televisión un partido, que les cuesta venir a un estadio si no viven algo diferente. De alguna manera tenemos que crear un entorno a lo que es la organización del evento, donde el aficionado se sienta partícipe, donde puedan interactuar, donde tanto la parte presencial, los que vengan a los estadios, como los TV attendants, los espectadores de televisión, puedan de alguna manera formar parte del espectáculo. Y hay gestores, hay directivos que se ponen más nerviosos y que quieren avanzar en el tiempo, ganarle tiempo al tiempo para que esto se desarrolle mucho más rápido. Por una parte, lo que te decía del ambiente crispado, por otro lado, el deseo de cambio, porque es necesario el cambio para adaptarnos a nuevas tecnologías, nuevas generaciones, unido a que estamos en un mundo cargado de pasión, y la pasión, por definición, es irracional. En el fútbol casi siempre se siente más que se piensa, y eso es peligroso. Y de alguna manera todo este caldo de cultivo ha provocado pues, que haya gente que quiera romper con la norma. A eso le añades, pues yo soy miembro del board de ECA, en ECA somos 246 miembros, hay 4 subdivisiones y te das cuenta de lo diferentes que somos. Hay clubes muy poderosos, hay clubes ricos, hay clubes de clase media, hay clubes medios bajos, hay clubes muy pequeñitos, casi insignificantes, y al final el gestionar para todos es casi imposible. El buscar la concordia, el buscar la satisfacción, el buscar una competición justa para todos, cuando hay clubes que aportan contenidos que tienen un gran valor, otros clubes no aportan nada porque su valor es prácticamente nulo. Al final esas diferencias pues genera el ambiente que se está viviendo. Yo valoro mucho lo que está haciendo UEFA en cuanto a adaptarse a las diferencias entre clubes. El nuevo formato post-24 de alguna manera está intentando agradar a aquellos clubes más grandes, más poderosos, con el fin de retenerlos y de que no piensen en proyectos como el de la Superliga. Por otro lado, el hacer una liga, una competición como la UEFA Europa Conferencia, me parece inteligente porque permite a los pequeños también formar parte de la familia del fútbol europeo, no solamente del fútbol doméstico, y también incluso pueden tener, es verdad que uno por cada 32 podrá pasar de la conferencia a la Europa League y de la Europa League a la Champions, como le ha pasado este año al Villarreal. En definitiva, UEFA está intentando adaptarse a la diversidad de los clubes, pero entiendo que no es nada fácil, y de ahí un poco viene el tema de la Superliga, y te contesto a la pregunta. A nosotros nos invitan a formar parte de ello, y de alguna manera el sentir del Consejo de Administración del club fue cómo no vamos a estar en la mesa donde va a haber 15, porque es el proyecto que nos presentan, que representan pues son los 15 clubes más poderosos de Europa, y entendiendo que nos habíamos ganado el derecho por la última década de éxitos
y del UEFA Ranking y del el crecimiento social, el crecimiento patrimonial, el crecimiento económico del club, ¿cómo no vamos a estar en esa mesa que va de alguna manera a negociar el futuro del fútbol europeo? Dimos el paso en tan solo 48 horas, pero si he de decir la verdad, tardamos otras 48 horas en entender que estábamos poniendo en riesgo dos cosas que eran esenciales. Uno, el fútbol tradicional, y nosotros teníamos que ser conscientes de que el fútbol tradicional nos había traído hasta aquí, con sus partes buenas y malas, con sus diferencias, con sus injusticias, pero gracias al fútbol tradicional habíamos llegado donde estábamos. Y por otro lado, percibimos el rechazo de nuestra masa social. Al final es un tema cultural, tanto en Inglaterra como en España, no ya por estar muy limitado el mérito deportivo para acceder a esa liga, sino sobre todo por la manera de sentir desde los niños pequeños que quieren, tanto los de Madrid como los de Sevilla, como los de Bilbao, como los de cualquier parte de este país. Yo llegué a la conclusión de que podíamos estar limitando, podíamos estar poniendo o cargándonos de alguna manera una tradición que viene de generaciones. Eso es la verdad que me dio bastante miedo y fue lo que nos hizo pensar. Yo me reuní con los accionistas principales del club, con Enrique primero y con Idán, para decirles que yo creo que era precipitado, que no estaba bien desarrollado, bien trabajado todavía esta idea, que estábamos yendo contra todo aquello que nos había permitido llegar donde estábamos. De alguna manera me sentía como que estaba traicionando mi propia idea de lo que es este deporte y nos salimos. Pero te digo, si las instituciones, los organismos siguen en la misma línea, no tardará en que haya algo más trabajado, mejor explicado, donde haya un cierto consenso con clubes, con jugadores y técnicos, sobre todo con aficionados, que le den una vuelta de tuerca al sistema actual. Porque si siguen por esa línea, lo que te decía antes del ejemplo de si te obligan a decidir entre papá y mamá, terminaremos yéndonos de casa. No hay otra. Eso es, como diría un periodista, es un titular, ¿no? Si nos obligan a decidir, nos iremos de casa. Pero lo que es cierto es que ha habido un movimiento claramente desde el punto de vista político, tanto en Inglaterra como también en Italia, parcialmente en España, que hizo que en 48 horas la decisión de muchos clubes, y no me refiero al Atlético de Madrid, me refiero principalmente a los clubes ingleses, cambiara radicalmente en 48 horas. ¿Nos puedes dar un poquito de luz en ese aspecto? Porque imagino que eso os lo habrán comentado. Ellos sintieron lo mismo que sentimos nosotros con los aficionados del Atlético de Madrid. Es un tema cultural. No se puede romper una tradición en una semana sin además haberlo desarrollado bien, haberlo explicado bien. Al final tienes que buscar ciertos consensos. Lo que ocurrió en Reino Unido, fíjate, es curioso, los clubes más protegidos, que eran fueron los que su público reaccionó en contra antes. Supone que si tú proteges a 6 clubes, porque en Reino Unido hay 6 que a priori deben jugar Liga de Campeones, pero solo la juegan 4. Pues de esta forma estaban protegiendo a los 6. ¿Y quién protesta? Los aficionados de estos clubes. Lo normal es que protestaran del Everton para abajo. Pues no, fue los aficionados de los clubes grandes. Aquí yo sentí lo mismo. Los aficionados del Atlético de Madrid eran los que iban contra el proyecto, contra la decisión. No eran los del Sevilla o los del Athletic Club o los de cualquier otro club, eran los nuestros. Entonces yo llegué a percibir que ese cambio en una competición tradicional tan drástico iba a dejar demasiados heridos en la carretera y era el momento de parar y dejar que los organismos que regulan nuestras competiciones evalúen el impacto, evalúen el ambiente y gestionen a futuro nuestros derechos de manera ordenada y sobre todo de manera justa. Algo está cambiando en el fútbol y ahora, si quieres, vamos a añadir un último punto, ¿no? Que es que también en la Liga Española ha habido, pues, en el mes de agosto saltó la gran noticia de que Javier Tebas había alcanzado un acuerdo con el Fondo de Inversión CVC para, de alguna manera, desarrollar la competición española en base a un acuerdo que establecía que durante un periodo de 50 años una serie de derechos correspondientes a la Liga en cuanto a comercialización de derechos, así como nuevos ingresos relacionados con otras actividades, iban a ser de alguna manera titulizados o vendidos ese 10% de esos derechos a cambio de una valoración de la Liga de, no nos engañemos, de 27.500 millones de dólares.
25.000 millones de euros aproximadamente. ¿Qué opinión te genera ese acuerdo? Porque ese acuerdo también ha generado, una vez más, discrepancias entre los clubes españoles. Pues es como todo, es analizarlo con cabeza y sin pasión. Cuando un tercero da una valoración de 25.000 millones de euros a nuestra competición, de alguna manera te viene a decir el gran trabajo que se ha hecho. Cuando Javier Tebas, que es el principal responsable de esa valoración, como consecuencia del trabajo que se ha hecho al frente de la Liga, me lo plantea, yo me lo planteo así en el primer minuto del punto de vista financiero, y no te lo puedes plantear desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Pues porque no salen los números, el tipo de interés es excesivamente alto, pero lo cierto que si lo analizas con profundidad y ves el calado de la operación, pues por una parte el Atlético representa el 7,5% de los ingresos de la Liga, es decir, el 7,5% de 2.500, estás hablando de 25.000, estás hablando de 1.800, un valor de 1.800 millones de euros solo por el 30% de los ingresos del club, es decir, ya algo grande se ha conseguido, pero luego te vas a la realidad, al fondo de la operación, y te das cuenta de que en los últimos trienios, en los últimos tenders de televisión, hemos tenido un crecimiento exponencial como consecuencia del reglamento audiovisual, como consecuencia de la calidad del fútbol español, de los jugadores que juegan aquí, de la buena gestión comercial de la venta de los derechos, tanto en España como fuera, pero la realidad, y está relacionado también con la pandemia, pero también con cierta saturación, es que el incremento del valor de los derechos aquí en Europa no va a mantener el crecimiento tan grande que hemos tenido en los últimos tender. Aparte, lo ves en qué ha pasado en la Premier, qué ha pasado en Francia, qué ha pasado en Italia, qué ha pasado en Alemania. Y nosotros, yo soy también miembro del órgano audiovisual de la Liga, estamos intentando conseguir para el próximo tender empatar, no perder como han perdido la mayoría de las ligas grandes. Pero te corto un segundo. Eso sería, empatar sería que 1.000 millones de derechos de televisión nacional y otros 1.000 internacionales más o menos. Sí, tenemos 1.070 aquí en España, con la segunda división y la primera división. Y nos acercamos a los 2.000 entre los derechos internacionales y Oreca, los clips, resúmenes, highlights, todo esto. Entonces, al final de lo que se trata es de analizar el futuro y llegar a la conclusión que la Liga, a través de su presidente, Óscar Mayo, Melchor Soler, yo lo comparto también, necesitan ayuda para poder seguir en la misma línea de ingreso. Yo no tengo ninguna duda que necesitamos desarrollar en muchos estadios, en este no, pero en muchos sí, tecnológicamente los estadios para poder ofrecer más y mejores experiencias, más y mejores contenidos, que los clubes necesitan crecer en infraestructura, pero también en desarrollo tecnológico. Hay algunos que lo hemos hecho, otros no. A mí me va a servir, si al final se formaliza, que espero que se haga, para desarrollar el entorno de este estadio con el fin de poder ofrecer experiencias diferentes a nuestros aficionados, pero yo no tengo ninguna duda que al final el análisis de esta operación no puede ser desde el punto de vista financiero, tiene que ser desde el punto de vista de qué sinergia genera CVC como socio industrial estratégico, no como socio financiero, y qué suma el binomio Liga-CVC. Yo no tengo ninguna duda que en este caso 1 más 1 va a ser más de 2, por el know-how, por todo lo que es el conocimiento, la experiencia que tienen otros deportes y en la gestión de derecho de televisión de CVC. Yo creo que la unión con la experiencia de la Liga va a hacer que podamos seguir creciendo el valor de los derechos de televisión, pero por otro lado la rentabilidad no la tienes que esperar solo de manera pasiva, esperando a ver qué consigue el binomio Liga-CVC con la participación conjunta con la joint venture. Se trata de que nosotros, con el dinero que nos llega, seamos capaces también de conseguir esa rentabilidad. Y yo no tengo ninguna duda, mi número particular es muy sencillo. Nosotros tenemos 400 millones de ingresos ordinarios, hay unos 120 millones de euros de televisión, es decir, el 30% de nuestros ingresos ordinarios, mercado de jugadores aparte, es televisión. Si te quitas el 10%, al final es un 3% de tu cuenta de resultados. Y yo no tengo ninguna duda, con esa inversión nosotros vamos a recuperar más que ese 3% de manera anual en los próximos años. Por eso, en el caso del Atlético de Madrid, sin duda, es una operación rentable, pero yo creo que en el caso de la gran mayoría también lo va a ser. Aquellos clubes que no están de acuerdo con el planteamiento, les hemos invitado a que no participen, a que no tengan responsabilidad alguna futura en la relación CVC
la Liga. Evidentemente no van a tener ninguna merma en sus derechos, tampoco van a tener ningún ingreso en la actualidad, pero volvemos un poco al inicio de la conversación. La crispación, el enfrentamiento permanente, la judicialización de todo lo que se hace es una pena, porque yo creo que es una operación buena que va a permitir a todos los clubes desarrollarse, a todos los clubes mejorar, tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de desarrollo tecnológico, para ofrecer más y mejores, como decía antes, contenidos y experiencias a nuestros aficionados, y ojalá se pueda llevar a cabo. Iba a decir que cuáles consideran que son los aspectos que afectan o que diferencian la propuesta de CVC o la propuesta de la Superliga, que Madrid y Barcelona se han posicionado a un lado y el resto en otro lado. Pero como estamos en la casa del Atlético de Madrid, no es el día para preguntar el tema. Lo importante hoy es, uno, felicitaros por vuestro trabajo, vuestra pasión, vuestra humildad en el trabajo, vuestros resultados deportivos, esa década Simeone o ese binomio que habéis conseguido, que es digno de mención. Agradecerte que hables tan claramente, porque sé que pues, estás en ECA, tienes relación con FIFA, tienes relación con la Liga, con la UEFA, y es muy complicado que hoy encontremos un gestor que quiera hablar tan claro y transparentemente como lo has hecho tú. Y a mí el titular de si papá y mamá nos empujan, nos tendremos que ir de casa, es algo que de verdad creo que la mayoría de los clubes piensan, y que no sé quién va a ser capaz de ponerle el collar al perro, pero es complicado. Yo veo una situación de crispación en los próximos años que habrá que buscar a alguien que sea capaz de canalizar esos esfuerzos para conseguir que esto vaya al mejor lugar, porque si no, estaremos matando la gallina de los huevos de oro. Sí, lo único que tenemos que hacer es decir lo que sentimos y decir la verdad. Y es verdad lo que te decía en un principio, 25 años que llevo, más de 25 en este sector, nunca había vivido la sensación que percibo ahora de crispación, de enfrentamiento. Y yo creo que llega el momento de estar unidos, todo lo que es la familia del fútbol, y tomar decisiones que conlleven pues, el bienestar de los aficionados, el no dejarnos arrastrar por la clase política que te lleva a enfrentamientos permanentes, y pensar que el fútbol, más allá de una industria, es un deporte, y pensar en la formación de los niños como futuros hombres, no solamente como futuros futbolistas. Y es sencillo si pensamos de verdad todos en el interés general y dejamos de pensar en las ambiciones personales que puede llevar a gestionar más dinero. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo suyo. En el caso de nuestro país es sencillo: la Liga de Fútbol Profesional debe gestionar el fútbol profesional, la Federación Española de Fútbol debe gestionar los derechos de la selección, todo lo que son las territoriales, que hace una labor fantástica, porque gracias al fútbol territorial el fútbol español es lo que es. Luego gestionar los comités, los arbitrajes. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, es sencillo. El problema es que cuando unos quieren parte de lo que gestionan otros, pues viene la guerra de competencias, y eso lo que conlleva al final es la judicialización de todo. Se trata de parar toda esa inercia y volver a la paz en el fútbol. Sí, a intentar disfrutar de nuestro sector, que es muy bonito. Cuidar a los clientes, que es lo que se suele decir en cualquier industria. Agradecerte, Miguel Ángel, esta entrevista. Sé que no era fácil para ti, te agradezco que en casa te hayas mojado, y yo creo que ahora llega el momento de las preguntas y respuestas, que seguro que habrá. Exactamente, muchísimas gracias por los conocimientos y las opiniones. Tenemos unas preguntas que nos están llegando por la aplicación de World Football Summit. We now have questions that have been coming into us on the WFS app. So you have to put them in via the app. So you have to actually do it on the app. Entonces, la primera pregunta: ¿cómo un club con mucho menos presupuesto que los dos gigantes de la Liga, el Real Madrid y el Barcelona, consigue competir con ellos e incluso formar una mejor plantilla de cara a esta temporada? Te podría hablar de que lo que comentaba antes Julio, el trabajo de Diego, el trabajo del club, ha funcionado muy bien, pero eso solo no valdría. Es necesario poner todos pasión, humildad, esfuerzo, de alguna manera disfrutar de nuestro trabajo. Yo creo que la suma de el binomio, como lo quieras llamar, cuerpo técnico, equipo gestor, más el impulso de nuestros aficionados, que yo no tengo ninguna duda que es la mejor afición que hay en este país y para mí en el mundo, unido también a la inercia que hemos cogido de hambre que teníamos atrasado, que hemos cogido ya la costumbre de acostumbrarnos a querer comer bien, es decir, no queremos volver al pasado, y eso nos obliga permanentemente a reinventarnos, a incrementar el esfuerzo, y siempre dentro de esos parámetros de humildad, de pasión
y sobre todo de disfrutar del esfuerzo. Sí, se trata de valores, esencialmente. También tenemos una pregunta, ¿cuánto de importante es la conectividad en un evento como el fútbol? ¿En qué ayuda que un estadio como el Wanda Metropolitano esté hiperconectado? Yo creo que en todo, porque yo recuerdo el Calderón, cuando la gente llegaba al estadio perdía la conectividad, siempre ponía saturación de red en las terminales de los teléfonos, y aquí pues hicimos una inversión muy grande con el grupo Telefónica. Recuerdo que la parte de Wi-Fi está con Huawei, tenemos más de 1.500 antenas, tú puedes en este estadio, con el estadio a full, con 69.000 espectadores en cualquier esquina, encontrar conectividad. También tienes conexión de red para hablar por teléfono en todos los operadores. En definitiva, es esencial. Nosotros ya estamos implantando y durante esta temporada vamos a incrementar bastante el desarrollo del cashless, donde no se pueda mover ni un euro dentro del estadio, el tema de poder pedir food and beverage desde tu localidad para pasar por un fast track que te están esperando con tu bolsa de lo que has pedido para no tener que hacer colas, pues hay solamente 15 minutos, a diferencia de otros deportes. Nosotros tenemos 15 minutos para vender comida y bebida en el intermedio. El mundo de la apuesta ahora está muy regulado, estamos con bastantes problemas con el gobierno, pero yo creo que como en casi todos los países se podrá directamente, se puede de hecho apostar, no te permiten ahora es la publicidad, pero llegará a normalizarse el día a día. Entonces el tener con tu aplicación información, por una parte servicios como es desde el control de accesos, primero por proximidad, terminaremos muy pronto con el reconocimiento facial, todo está relacionado con la conectividad. Hoy en día sin conectividad no se puede entender la gestión de un club de fútbol. Yo recuerdo en el Calderón había colas, cada vez que había un partido grande daba la vuelta al estadio, o la renovación de abonos, ahora prácticamente el 90% todo es online, ya nadie pasa por aquí. Y para mí también, yo tuve el placer y el privilegio de estar en el Tottenham Hotspur Stadium el domingo para un gran partido contra el Chelsea, y claro, eso también es un estadio muy impresionante. Mi pregunta es si tenían puntos de referencia para este estadio antes de construirlo. ¿Cuáles fueron esos puntos de referencia? ¿Ha tenido una inspiración de otros ejemplos o fue una idea completamente nueva desde nada? No, desde nada no, porque quieras o no, el conocimiento del sector de tantos años y el trabajar tantas horas en el Calderón, tanto yo como un equipo de trabajo muy bueno que tengo conmigo, nos hizo analizar el proyecto que nos presentaron, porque ya esto tenía un proyecto histórico que había contratado el Ayuntamiento de Madrid. Y la conclusión es que era un buen edificio, pero no era un buen estadio de fútbol. Trabajamos intensamente con Cruz y Ortiz, los arquitectos, para de alguna manera adaptar ese edificio a un estadio de fútbol de verdad, porque está concebido como un estadio olímpico, y luego intentar personalizarlo para lo que es la afición del Atlético de Madrid. A partir de ahí hicimos muchos viajes, vimos estadios en Alemania, en Portugal por la última Euro, en los estadios nuevos, Wembley también estuvimos, el nuevo de la Juventus, y de ahí aprendimos aciertos y errores que han cometido otros, con la intención de cometer los menos errores posibles y hacer un estadio confortable, hacer un estadio seguro, hacer un estadio conectado, pero sobre todo hacer un estadio multiusos, y este es un evento que es prueba de ello. Nosotros el año 19, pre-COVID, hicimos 380 eventos de 200 a 2.000 personas en 365 días. Eso te dice que el estadio puede servir para mucho más que para organizar eventos deportivos. Sí, mira el resultado. Como usted dice aquí, nosotros que nos han dado esa cálida bienvenida a tener este evento aquí con ustedes es algo increíble para World Football Summit también. Y la última pregunta, respecto, es una pregunta de tema completamente diferente. Respecto a las diferencias entre clubes, ¿cree usted que el sistema debería cambiar a una franquicia como los Estados Unidos en lugar de un club? Es un problema cultural. Nosotros como club, como Atlético de Madrid, tenemos un club en México, que es una franquicia, y tenemos otro club en Canadá, en la CPL, en la Canadian Premier League. Te das cuenta de que ellos piensan distinto. Y nosotros no podemos cambiar la cultura tradicional, la cultura histórica de los aficionados de fútbol en Europa de la noche a la mañana. Yo creo que, como hablábamos antes en la conversación con Julio, son los organismos los que tienen que ir de manera consensuada con los clubes, avanzando en formatos que protejan de alguna manera a aquellos que aportan más valor a los contenidos. Yo entiendo que haya clubes muy grandes cuyo contenido tiene mucho valor,
que no queda compartir todo con los demás. Una cosa es ser solidario, otra cosa es que te consideren uno más. Yo lo entiendo. El tema es que no se puede romper con la tradición de un plumazo, porque haces demasiado daño, dejas demasiados heridos en la carretera. Hay que buscar ciertos consensos y eso va a llevar tiempo. Pero pasar de un club de fútbol con un sistema de competición basado en el mérito, el miedo que se pasa cuando estás cerca del descenso, la ilusión con la que se vive cuando estás cerca del ascenso o de conseguir un título, yo creo que eso es muy difícil de cambiar por una franquicia con ligas cerradas. Sí. Ok. Lástima que no tengamos más tiempo para preguntas, pero muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Julio Sen y Miguel Ángel Gil.